gusto poder platicar sobre este tema con Rafael Barajas, mejor conocido para muchos como El Fisgón, caricaturista, cartonista mexicano, sobre este editorial, sobre El Mesías Falso. Rafael Barajas, El Fisgón, buenas noches, gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, muchas gracias a ti por invitarme, Rubén. Es un gusto siempre estar contigo. Te agradezco mucho, Rafael, y siempre estarás invitado. Oye, Rafael, tú como experto en comunicación y en estos temas y sabiendo perfectamente bien lo que significa la revista The Economist para la élite financiera internacional, ¿cómo reaccionaste ante esto? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo irrumpe esto en el escenario de las elecciones que estamos a 10 días? Bueno, a mí, por supuesto, no me sorprendió lo que hace The Economist. Lo que creo que tenemos que hacer nosotros es leer cómo se da esta portada y qué implicaciones tiene, ¿no? Esta portada y este artículo y qué implicaciones tiene. Lo primero que tenemos que ver es que estas elecciones efectivamente son estratégicas para el futuro de México. Es decir, si efectivamente la Cuarta Transformación logra la mayoría en la Cámara de Diputados, y todo indica, todas las encuestas indican que la va a lograr o que va para allá y que incluso con sus aliados puede lograr una mayoría calificada, entonces se podrá profundizar el proceso de transformación. Y esto obviamente tiene muy exasperada a la élite mexicana y a sus aliados en el extranjero, que son muchos y que son muy poderosos. Sin lugar a dudas, The Economist es, como lo has señalado tú, pues una revista de la élite neoliberal, es decir, es el portavoz de un sector del neoliberalismo y es el portavoz de grupos específicos de interés. Detrás de todas estas embestidas que hace The Economist en contra de gobiernos nacionales o nacionalistas o de salvación nacional, siempre está la defensa de intereses. Aquí en el caso mexicano está claramente el tema del litio, está el tema del petróleo y está el tema de los minerales de oro y plata y de cobre, etcétera, que están en el suelo mexicano y que corren el riesgo en términos del proyecto obradorista, ¿sí? de que se cancelen algunas concesiones. Esto es lo que está, sin lugar a dudas, detrás de todo esto. Ahora, mira, yo quiero dar una lectura general, por supuesto quiero poner en contexto esta embestida del Economist, ¿no? La embestida del Economist, por supuesto que se da en medio de una yo creo que es parte, en medio de una desbandada de la derecha, y creo que es parte de una estrategia muy desesperada de la derecha neoliberal mexicana por posicionarse o por no acabar totalmente desmoronada en estas elecciones. Lo que hemos visto en estas elecciones es que la derecha mexicana, la derecha neoliberal, muy temprano hizo sus cuentas, se dio cuenta que al PRI y al PAN no les alcanzaba para competir con el Movimiento de Regeneración Nacional, y entonces hicieron una alianza PRI, PAN, PRD, y también es una alianza que coquetea en varios momentos y en varias instancias con el Movimiento Ciudadano. Lo que ocurrió aquí para ellos fue muy grave, porque en vez de sumar los votantes, es decir, se encontraron con un fenómeno nuevo, y es que la suma de tres descréditos no agrega sino que resta. Entonces sí están muy desesperados porque se dan cuenta de que pues no lograron lo que querían, no lograron sumar, sino todo lo contrario. Y lo que es muy curioso es que en México tenemos una cultura endémica del fraude. Y en esta cultura endémica del fraude hay que hacer notar, entre otras cosas, hay que señalar que utilizan absolutamente todos los recursos. Y es una cultura además, es una cultura en la que operan diversos actores. Y hoy estamos viendo qué actores están operando en esa cultura, en esas estrategias de fraude. Es claro que operan, sin lugar a duda,
los factores regionales. Sin lugar a dudas, los gobernadores están operando el fraude en sus estados, en sus territorios, y están haciendo estrategias desesperadas de compra de votos, de entrega de despensas, etcétera, para no desfondarse y para no perder la plaza, digamos. Pero oye, en ese sentido, Rafael, perdón, no te quiero interrumpir. Qué curioso me decías, adelante. Y hay otra cosa que es interesante, es decir, lo que es muy interesante aquí es que obviamente el empresariado está metido en esta estrategia, y quien encabeza precisamente al grupo Va por México son dos empresarios, que son Claudio X González y Gustavo de Hoyos, y hay una cosa que me llama poderosamente la atención, y es que las instancias electorales que en este país generalmente habían servido para solapar los fraudes y para avalar y para darle una narrativa legal, una cobertura legal a estas cosas, hoy están volcados, sí, en la estrategia del fraude. Perdón que lo diga tan abiertamente, pero el INE es decir, hay que recordar que el grupo grueso, el grueso de los consejeros del INE fueron nombrados precisamente por el PRI, por el PAN y por el PRD, y Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama han tomado toda una serie de medidas que benefician esencialmente al PRI, al PAN y al PRD. No es una cosa. Oye, en ese contexto de lo que estás diciendo, en ese contexto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que se está creando una narrativa falsa de fraude en México al estilo de Donald Trump en los Estados Unidos. Nada más en el contexto de lo que estás diciendo. ¿Qué opinión te merece eso? Sí. No, pues claro, mira, eso es lo que llevan diciendo, y sin embargo, perdón, pero tenemos una cultura de fraude que es brutal. Y ellos, mira, esa lectura que hace Lorenzo Córdoba, pues le sienta muy bien a Lorenzo Córdoba, pero no a la realidad mexicana. Lo que estamos viendo es otra cosa. Es decir, es increíble que el INE de repente anule 40 y tantas candidaturas de un partido y no anule las de los demás, siendo que las condiciones son exactamente luego las mismas, ¿no? Ahora, hay un par de cosas que quiero señalar. La estrategia a la que se está apuntando es una estrategia que es muy delicada. Otra cosa y es la siguiente, mira, todo apunta a que están construyendo una narrativa para anular las elecciones. Yo te recuerdo para anularla, sí. Y te voy a dar elementos que son muy claros, ¿no? Es decir, en primer lugar, tú tienes que en estos días el Tribunal Electoral ha señalado que López Obrador violentó la ley electoral con una medida, al dar el informe de los 100 días o algo así, y que también una mañanera lo violentó. Y el propio Lorenzo Córdoba ha mencionado de la posibilidad de anular las elecciones. Quiero agregar además otro factor que me preocupa, que es que la Organización de Estados Americanos está mandando a México digamos, un grupo de observadores de alto nivel, encabezados ni más ni menos por el abogado argentino Santiago Cantón, ¿no? Que obviamente va a venir a México a revisar las elecciones. Hoy me comentaba un compañero que hay grupos de observadores de otro tipo, ¿no? Que también quieren venir a México, y a ellos no los están dejando entrar con la misma facilidad, ¿no? Les están poniendo más obstáculos. Y obviamente esta misión de la Organización de los Estados Americanos, una de las primeras cosas que ha dicho es que está preocupada por los ataques al árbitro, y otra cosa que ha señalado es que está preocupada por la violencia que hay en la nación. Es decir, yo sí creo... Pero no se preocupa por la violencia que hay en Palestina, por ejemplo, le acaba de dar todo el apoyo. No, mira, y además tampoco ve dónde está esa violencia ni cuáles son las causas de esa violencia, ¿no? Exactamente. Nos quedan 2 minutos y quiero preguntar, Rafael, en ese sentido, ¿vuelve a flotar el calificativo de peligro? O sea, es un peligro para la democracia, ¿recuerdas? Sí. Siempre el manoseo de lo de Hugo Chávez, etcétera. ¿Qué está en juego ya en 2 minutos? ¿Realmente están preocupados los Rothschild y todos estos sí. están preocupados por lo que quiera hacer de aquí en adelante López Obrador? ¿Por dónde va la cosa? Sí.
Por supuesto, están preocupados por la pérdida de concesiones, están preocupados simplemente por el hecho de que México está reclamando su soberanía. Y en ese sentido va la carta del canciller. Mira, hay un detalle que te quiero hacer ver de la portada de The Economist. La portada de The Economist maneja una simbología que, digamos, es muy eficaz en Inglaterra y en Estados Unidos, es decir, coloca un hombre adusto, tal. Si tú te fijas, lo pone rodeado de soldados, ¿no? Usa los colores rojo y verde, que son los colores de la bandera mexicana, pero el rojo tiene un lugar preeminente y es el color con el que siempre se ha simbolizado al comunismo. Pero si tú te fijas, hay una serie de juegos de cuadros atrás de Andrés Manuel López Obrador, y Andrés los tapa, y si tú los puedes ver de lejos, esos juegos de cuadros rojos podrían, entre otras cosas, ser la silueta de una esvástica. Entonces, perdón, es una portada muy trabajada. Sí. Y obviamente tienes además un resplandor de rayos, ¿no? Que recuerdan, por supuesto, a la bandera china. Entonces, es una portada que está dirigida a su público, sin lugar a dudas, y a mí lo que me preocupa es que va con esta narrativa. Y te voy a decir una cosa, con la pena, en lo que hemos visto en América Latina en los últimos meses es cómo estos señores utilizan las narrativas del golpe blando, es decir, no, hay un gobierno populista, hay un gobierno que no respeta la democracia, hay un gobierno que no respeta la libertad de imprenta, tal. Esa narrativa, es curioso, la han aplicado en Venezuela, en Bolivia, en Argentina, y la están aplicando en México. Los que vivimos aquí sabemos perfectamente bien que eso es una tomada de pelo. Es decir, no hay censura alguna, no hay de ninguna manera amenaza a la democracia, al contrario, es decir, la preocupación de este sector es que por primera vez en décadas no va a ser el dinero el que determine las elecciones. Oye, Rafael, pues te agradezco mucho y sobre todo también este análisis ya que nos has hecho notar sobre la portada, me parece muy, muy correcto y como tú bien dices tú, muy bien trabajado y muy subliminal para la audiencia de la revista The Economist. Rafael, pues te agradezco mucho y estamos en contacto, ¿no? Para seguir analizando temas y cosas. Y me debes uno de tus libros, ¿te acuerdas? El que quieras, será el de La raíz nací del pan. ¿Dónde te lo hago llegar? No, ya, yo luego te escribo. O me lo mandas a la octava, artículo 123, número 90, ya me lo das. Oye, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Gracias, Rafael, el Fisgón.